Para mí estuvo bien. Bueno, vos me querías tener un... No tengo la rutina, por lo tanto me la robó Harry, así que no sé. Yo te daría la mía, pero acabo de Igual usarla se para... llama Jairo Straccia, viene el periodista. Pero dijiste vi algo, me entusiasmó. No, porque Sí. dice recomendación de lectura al final. Siempre estoy esperando el momento en el que Jairo habla de un libro. No es un libro igual. Oh. Yo tengo preguntas para vos. Me voy a dormir. Tengo respuestas en algún caso y otras no. Va a recomendar... Es difícil la respuesta a lo que te voy a preguntar, pero está bueno para charlar. Y es lo siguiente. A ver. El tema del triple crimen o triple femicidio, no sé cómo se llama, muestra también algo que es algo que hace mucho tenemos miedo, y yo no sé si alguien hizo algo para que esto no pase, que es el tema del narcotráfico acá. A diferencia de los productores de narcotráfico, acá no se hace la cocaína, porque tengo entendido que no están las condiciones, la materia, ¿no? Como, la materia prima para hacerlo, como sí tienen países como, no sé, Colombia, como otros países. Sin embargo, el problema no es una planta o lo que sea, sino la violencia con la que se mueve el narcotráfico. Y lo que entendemos acá es que algo que vimos que no había pasado acá, por lo tanto entiendo que hay algo que está sucediendo que antes no sucedía. Mi pregunta es, ¿qué está pasando o qué se está haciendo para que esto no ocurra? Además de echarle la culpa al de la ciudad a la Gran Buenos Aires a la ciudad, entre los dos a Nación a ellos dos. Me parece que está bueno no hacerse los boludos y decir, che, ¿hicimos algo o es algo inevitable? Por ejemplo, este pequeño J que están buscando por todos lados no tenía antecedentes. Entonces digo, hay algo que si no fuera por... Supongo que la idea era que nadie se entere de lo que pasó y después algo no habrá sido así. Mi pregunta es, a nivel preventivo, a nivel, a raíz de lo que pasó, ¿se tomaron medidas los gobiernos de provincia, ciudad, de la nación, algo? ¿Hablan entre ellos para esto, aunque sea? Mirá. ¿No habla nadie con nadie? ¿En qué situación está? Obviamente que voy a acercar ideas, lecturas y cosas que he hablado con gente que está mucho más empapada del tema y no me voy a robar la idea de que voy a tener respuestas contundentes para las preguntas que vos hacés. Pero solamente como sugerencias, como para acercarse al fenómeno. En ningún caso estás hablando de un fenómeno que apareció un día para el otro. Estás hablando de un fenómeno como mínimo de 15 a 20 años en Argentina de lenta expansión del concepto narcotráfico, para mí por lo menos dividido en dos grandes campos. El negocio, donde como vos decías, el tránsito de la droga es el corazón y por eso cada 2x3 ves un decomiso de cocaína en Australia que viene en una embarcación que pasó por el puerto de San Lorenzo en Rosario y de golpe aparece una crónica donde cuentan que es un cargamento grandísimo en el puerto justo en el momento donde ese contenedor es intervenido y se supone que le pone la droga, se cortan las imágenes de seguridad. Entonces, noticias de cómo funciona el negocio del narcotráfico, hay crónicas todo el tiempo, con mucho foco en las bandas, si vos querés, en Rosario en los últimos 20 años, pero no se trata para nada de un problema focalizado a ese lugar, sino que uno lo puede ver desde Córdoba, el Gran Córdoba, las provincias del norte apareciendo en reportes del gobierno de los Estados Unidos señalando que también hay tránsito de aviones con droga, hasta el Gran Buenos Aires, obviamente. O sea que el negocio del narcotráfico expandiéndose, yo digo 20 años casi porque es algo arbitrario que hago, pero porque me viene a la mente el tránsito y el crecimiento de la importación de efedrina allá 2007, 2008, el triple crimen de Unicenter. Ustedes pueden ver el laburo, googlear más honestamente con conocimiento de causa a Emilia Delfino y todo el laburo que hizo en su libro La Ejecución, donde además de contar ese triple crimen de 3 empresarios que se habían metido el en el de negocio. Forza era. Claro. El de Rodríguez. Que se meten en el negocio de la efedrina y terminan asesinados, ella desgrana todo ese mundo. Pero es a mí una ocurrencia de, miremos ahí como un momento de
una parte del negocio de los precursores químicos que se usan en la cadena del narcotráfico. Mauro Federico no había escrito un libro que era Sí. Historia del narcotráfico en Argentina. Tenés Mauro que arrancaba Federico. tipo en los 80. Hay un libro menos conocido porque él se dedica más al análisis internacional de geopolítica de Juan Gabriel Tocatrián de hace unos 15 años sobre la penetración del narcotráfico en Latinoamérica. O sea, hay acercamientos para hacer, pero bajando a Argentina, a mí se me ocurre decir, che, tenés el componente del crecimiento del negocio narco con el tránsito de Argentina hacia otros mercados, no como producción, y a donde vas viendo justicia, política, policía, más aliándose o regulándolo que combatiéndolo. Entonces, ese es un gran modo de verlo, y hay microhistorias de eso, de sufrimiento, dolor, masacres y hechos macabros todo el tiempo en estos últimos 20 años. Ahora, hay otro hecho, y quiero asociar, simplemente acercando ideas, ¿no? Porque no soy experto en esto, pero hoy quedé marcado porque a la mañana temprano hablé con Eduardo García, el obispo de San Justo, la diócesis donde se criaron y se movían las 3 chicas asesinadas y que aparecieron el otro día en ese estado en Florencio Varela. Y claro, nosotros enfocamos el otro día por lo aberrante del hecho y porque encima tiene toda esta cosa muy para los medios, de que lo transmitieron por TikTok y de lo macabro y de que lo están buscando a el pequeño J. Entonces todo es atractivo como un caso que pone la lupa. Pero vos lo escuchás al obispo de San Justo y hoy a la mañana me dijo frases como, mirá, acá se convive con lo aberrante del narco, con la muerte, con la prostitución de chicas muy vulnerables. Otra frase que me dice, los chicos están enfierrados desde muy chiquitos porque o entran en la cadena de trabajo, entre comillas, que le ofrece el narcotráfico o porque son los que avisan en un pasillo de una villa si viene la cana o no viene la cana desde los 9, 10 u 11 años. Al mismo tiempo, él plantea la familia está desintegrada porque los chicos caen muy rápido al narcotráfico, pero tal vez vienen con padres que están o uno preso o murió también por situaciones de violencia, violencia doméstica o violencia asociada al delito organizado. Entonces, ahí es donde aparece, si vos querés, la idea de que el negocio del narco crece como mega fabricante de fortuna, pero también va dejando una especie de gran estela de desintegración. Porque no es que acá se consumen, si bien es un problema, me decía el obispo de San Justo, las drogas tanto en las clases altas como en las clases bajas, lo que cambia es la sustancia. El llamado narcomenudeo es lo que va dañando. ¿Qué es el narcomenudeo? La gente que compra droga en cantidades muy bajas, que tiene tal vez un dealer que responde a alguien de una estructura más grande, pero que en el barrio no llega como un gran contenedor de cocaína, llega droga en pequeñas cantidades. Hoy me decía el obispo de San Justo, Eduardo García, el primer consumo de los más chicos es picar algo que sacan del ibuprofeno, mezclarlo con bicarbonato, meterle azúcar y a partir de ahí empezar con un consumo que después se va complejizando. Pero te das cuenta que, por lo que yo entiendo, y repito, hay que leer a los especialistas de la criminalidad, de la salud mental y de las adicciones, no a un periodista que puede tirar idea como yo al aire, empieza a ser como ganas de meterse cualquier cosa en el cuerpo en todo ese contexto. Entonces, solo digo algo que puede ser medio... Entonces no vemos un plan para que ocurra menos en el futuro. Mira, yo no sé hasta qué punto voy a repetir algo que tal vez está dejando algo sin chequear en el camino, pero hablando con los actores del mundo del narcotráfico en Rosario, cuando digo los actores me refiero más a la política, la justicia y la policía, no a los narcos. Ellos plantean que el momento donde más pudieron acercarse a controlar la situación, no me refiero a la actualidad, que es un momento donde hay mucha presencia del gobernador Maximiliano Puyaro, porque también está en un momento como expansivo políticamente, ayer de una entrevista sobre una cárcel que están haciendo, es la anterior gestión, donde estaba Puyaro como ministro de Seguridad y a nivel nacional también estaba Patricia Bullrich en el gobierno de Macri, y ahí hay gente que dice, che, en ese momento funcionaban 3 patas, el Estado organizando lo que hacían, el sector social metiéndose en los barrios, llevando desde comida hasta actividades, hasta luz en barrios muy heavies, y la seguridad pisando muy fuerte con trabajo conjunto de fuerzas federales con fuerzas locales, porque también es cierto que el delito del narcotráfico cala en el municipio, cala en cada provincia, pero es un delito federal. Entonces,
el que recibe el reclamo es está bien, el intendente, porque muchas veces también protege, el gobernador o la policía provincial, porque muchas veces está entongada, pero también es cierto que tiene que ver con un delito federal. Si vos me preguntás, solo como intento de acercar ideas, es imposible que esto se resuelva en un marco de polarización y de echarse culpas. O sea, no hay manera de que... Acá porque está muy claro que es la provincia de Buenos Aires, que está en las antípodas políticas de la nación, pero si no trabajaran en conjunto en Santa Fe, si no trabajan en conjunto en Córdoba, si no trabajan en conjunto en cualquier provincia, la fuerza local con la fuerza nacional, no hay manera, porque vos fijate lo que hablás la frontera, gendarmería. Claro, cuando hablas con el pequeño J, ¿cómo entró? Detuvieron a un quinto sospechoso en Bolivia, entonces tenés que operar en otro país. No hay manera de que esto quede con algún viso de solución si no trabajan en conjunto. Lo que pasa es que tampoco eso te garantiza nada si el proceso sigue siendo la desintegración. Porque lo que te dicen todos los curas, y también es cierto las iglesias evangélicas que están laburando mucho, es, che, nosotros atajamos penales donde el Estado nacional o provincial se corre y el que tiene recursos infinitos para asistir con trabajo a los chicos, dándole un chumbo, poniéndolo en un pasillo, son los narcos. Entonces, competís laboralmente muy en desventaja en este escenario. El otro día me lo decía alguien que trabaja en el territorio. El pibe sale del secundario si es que lo terminó, con características o con cualidades para laburar muy, tal vez en la base del mundo laboral, con lo que se llama trabajo poco calificado. La paga que le ofrecen es bajísima por muchas horas. Del otro lado, podés tener muy pocas horas de laburo, mucho mejor pagas, arriesgando tu vida y tal vez arruinando generaciones. Es un drama infinito. A mí no se me ocurre que esto lo puedas resolver. Es cierto, alguien te dirá, si no se ordena la economía en general no puedes hacer nada, si no arreglas la educación para que el pibe no abandone la escuela y cuando salga tenga un laburo que no lo haga pensar en ir a otro lado, también es cierto, pero también es muy difícil pensar que lo vas a solucionar si vienen capas de familias desintegradas que le ponen ahí a la mano al narco, a mano de obra todo el tiempo disponible. ¿El Estado mismo participa? Bueno, y es obviamente más todavía un gran tema. No sé si te puedo acercar más respuesta que esto, Andy, porque es un momento donde miramos. ¿Y está en agenda o no interesa? Mira, hoy este obispo de San Justo me decía, esto no está en agenda, no existe para los políticos salvo en campaña. Pará, y es federal porque es un distrito, Sí. y quiere decir que depende de nación. Es en provincia, porque en provincia de Buenos Aires está clarísimo que hay o aparecieron ahí, y es en ciudad porque Y sí, también. son de la 111, no sé dónde Sí, se pero decía, aparte, no sé. ¿qué aprendí? Creo que de las pocas cosas que aprendimos en la pandemia que quedaron es que no existe la diferencia cabal entre Capital Federal y Gran Buenos Aires. exacto. La zona metropolitana es la zona metropolitana. Además te cambia una avenida, pero es lo mismo. Y Digamos, no es lo mismo para el que le dice, no, esto es tuyo, pero es de todos. yo creo, no sé, tal vez problema, estoy teniendo ¿no? una percepción equivocada. Yo creo que de a poco esto se va metiendo en agenda. O sea, por la fuerza de los hechos más duros que ves, también por la fuerza del deterioro que hay en las bases. No sé si la gente que no lo vive cerca, como dice mi amigo Gustavo Gravia, los que vivimos en Capital, en un punto también vivimos en un country y vivimos como ahí en un mundo de seguridad, donde te imaginas otras cosas. No sé si lo tenemos tan presente a la hora de votar, si estamos votando más con el bolsillo, con la situación laboral, con la situación económica, pero se impone solo en agenda también. Y tampoco igual, aunque votes con la situación económica del bolsillo, ningún candidato te va a resolver esa inquietud. Es que también hay algo que es que los problemas cada vez son más estructurales y se escapan a respuestas mágicas. Por eso tenés campañas que terminan siendo, bueno, me estafaste porque me prometiste algo, resolverlo de un momento a otro y no lo hiciste. Bueno, es que lamentablemente no tenés manera de hacer soluciones mágicas para ninguno de los grandes problemas de Argentina. ¿Cómo te van a prometer que van a solucionar lo que para mí es el problema más importante, incluso más allá de la economía, que es el drama educativo? Que el otro día salió Argentinos por la Educación con el último informe de que solo 10 de cada 100 chicos en Argentina, 10 de cada 100 chicos en Argentina, terminan el secundario en tiempo y forma y con los conocimientos de lengua y matemática necesarios para la vida laboral. Escuchate lo que dije, o sea, 10 de cada 100. O sea, el 90% no. ¿Cómo haces para...? Y estamos hablando de los que terminan en tiempo y forma, porque se calcula que hay 40%, en el mejor de los casos, según el promedio, de deserción. Estamos hablando de un drama que para mí no lo resolvés rápido. Tampoco está en agenda. Y en agenda lo pones muy de costado. O sea,
tampoco quiero ser injusto si en todos los gobiernos hay gente que se puede dedicar a llevar a hacer un plan y tampoco es que yo lo estoy cubriendo todo el tiempo, porque tal vez hay algo que yo mismo retroalimento. Digo, yo como profesión de medios, a veces traemos el tema educativo, pero si comparás, si haces un ranking dólar versus educación, me deja muy mal parado a mí como agenda periodística. Porque no es que yo te digo todos los días, che, ayer la verdad dejaron el colegio 50 pibes en La Matanza. No, yo vengo ayer y ahora, ¿cuál era mi título principal hoy? El gobierno pone una restricción que frena el rubro financiero. Hay algo también, porque tal vez las familias a las que les quedó el pibe sin ir al colegio son las que están mirando eso y nosotros damos por sentado que nuestro público va al colegio. O sea, en No, cuanto a nuestro pero está segmento. claro que para resolver a largo plazo este tema que estamos hablando, la educación es fundamental. Esto lo vengo diciendo hace años. No, y para Pero- mí el rolo tiene un tema. O sea, más allá de que vos vas a explicar económicamente cómo funciona. Si en este país se produjera plata en la industria generando puestos de trabajo en vez de con rubro financiero, probablemente Obvio. los padres de un pibe que desierta del colegio tendrían laburo, probablemente ese pibe seguiría en la escuela. Es muy probable que todo esté interconectado y obviamente que, como repito, nada es mágico y nada es una máquina de traerte soluciones de un día para el otro, aunque además juega en contra que vos tenés elecciones cada 2 años y yo te puedo prometer que estoy haciendo un plan educativo para que de acá a los próximos 5 años el pibe que entra ahora no va a desertar y va a llegar a 5º año. Y empecé ahora con un plan, no sé, reparto libros, hago un programa nuevo educativo, mando docentes, lo que sea, pero se vota en 2 años, en la próxima presidencial, o en el 23 se vota en las legislativas, y hay que ganar, porque si no las ganamos la oposición Y va no todo come. para atrás, Y claro. entonces, no, ¿qué hacemos? Y pisa el dólar, pero escúchame, es toda una urgencia permanente. Se supone, y ahí no sé, yo me peleo conmigo mismo, que la dirigencia política tendría que estar un paso adelante y hablarte de cosas que excedan su mandato de diputado, de No, senador. no está ninguno. Pero también es cierto que la dirigencia política no es ni más ni menos, para mí, en muchos casos, que un reflejo de lo que somos nosotros. Tampoco Sí. es que vienen en plato voladores Claro. y de golpe nos No, prometen pero sí cosas. podrían estar de acuerdo todas las fuerzas y hacer un plan en determinadas cosas a 10 años para tener más o menos un país, no importa quién gane, con un plan a 10 años. Es imposible lo que te digo en Argentina, yo no siento para nada que lo vayan a hacer. A nadie le interesa y no lograrlo, pues justamente lo que garpa es oponerte y ser agresivo con el otro para mostrar una diferencia. Pero la verdad es que deberíamos tener en determinados temas, como la economía, en justicia, en educación, decir, che, nos ponemos todos de acuerdo en esto, los próximos 10 años hagamos esto. Y ahí estoy seguro que avanzamos, no importa quién gana. Bueno, pero acá si hay vos una te- idea de país, de algo. Acá hay una Tal idea de cómo ganar las elecciones. ¿Puedo hacer un poco de futurología falopa? Yo te dejo. Es mi momento. Basta, Frola. No, porque si vos ves el mecanismo de demonizar al otro para beneficiarme en la próxima elección, no sé, puedo ser caprichoso, pero es muy claro que hay un quiebre en el 2008, cuando empieza kirchnerismo versus Clarín, Clarín antikirchnerismo versus kirchnerismo, empieza. Gana Macri. Macri alienta a él, somos nosotros o es el kirchnerismo es nosotros o el neoliberalismo, gana Sí. Alberto. Alberto empieza el gobierno y obviamente que ¿Cómo se no? arma una grieta. Ahora, cuando Milei se impone y da la impresión de que como viene a romper todo, Estaba bien porque era la casta o yo, para el Claro. final no cambió nada. pero quiero decir, tal vez a futuro, post Milei, en el 27, en el 31, cuando sea, los que antes eran parte de una especie de vos o yo, de kirchnerismo, antikirchnerismo, kirchnerismo, macrismo, ahora se dan cuenta que en realidad compartían una serie de otras cosas, por más de que estaban en desacuerdo en cuestiones de cobrar más impuestos, menos impuestos, o de que vayas preso vos por corrupción o que vayas preso vos por el correo. Y que son, che, al final, pará, fíjate que Milei pone en duda si hay que tener o no universidades. Bueno, nosotros estábamos peleados por un montón de cosas, pero estábamos de acuerdo en eso. No deberíamos haberlo gestionado mejor, nos ponemos de acuerdo en eso. Estoy haciendo, ustedes saben, este segmento, futurología falopa, que no lo puedo decir de corrido. Lo que digo es, en materia educativa lo mismo. Cuando Milei viene a patear el tablero y parece que va a romper todo, los otros que eran la grieta anterior, tal vez hay un punto donde se miran, y es lo que está pasando con una parte del peronismo y una parte del PRO cuando votan en el Congreso. Que dicen, bueno, ¿por qué, No, hasta acá. ¿por qué Esto sí, se esto no. resquebraja el PRO? Claro. Porque hay una parte que dice, che, pará, yo esto Yo no lo no te- acompaño claro. a Milei, y discapacidad y Aunque universidad. Macri me diga que acompañemos a Milei. No importa, Claro. yo no estoy de acuerdo con Aunque me digan a mí kirchnerista, dicen los del PRO. Sí. El factor Silvia Lospenato. Y dice, che, a mí me dicen que soy kirchnerista. No, yo nunca estuve de acuerdo con no atender a los discapacitados o con ir contra las universidades. Bueno, en esta futurología falopa, tranquilamente me puedo estar Estaría equivocando. bueno que se pongan de acuerdo. Tranquilamente en me puedo estar equivocando. Los puntos en común, pero no va a pasar. Pero es muy difícil pensarlo.
Déjenme que, ya que no voy a hacer ninguno de los otros temas, recomiendo una lectura que tiene que ver con esto. Por favor. Porque lo pensaba recién mientras lo estábamos hablando, este tema de fondo. Ayer salió en el Financial Times un ensayo un artículo largo de él, del hombre al que tanto le he choreado con sus 2 libros tan nombrados. No. ¿De quién? No. Él. Si alguna vez alguien se compró escuchando este programa El Mago del Kremlin o Los Ingenieros del Caos, Le debes todo, boludo. sí, y algún libro él me deberá a mí haber vendido acá en estas pampas. Eso sí. Giuliano da Empoli escribió una nota ayer en el Financial Times, este sociólogo, asesor político, que se titula ¿Cómo los tecnolords y los líderes populistas cambian las reglas en el mundo? Y encuentra puntos de contacto entre los Mark Zuckerberg, los Sam Altman, los Elon Musk y los Donald Trump, los Jair Bolsonaro, y él lo nombra, y los Javier Milei. Es un poco lo que uno sospechaba leyendo sus otros libros, pero hace una descripción tan interesante, tampoco tan larga ni tan difícil de comprender, poniendo sobre la mesa cosas que uno sospecha. Los dos, los tecnomagnates y los líderes de ultraderecha, se benefician de romper todo. Se benefician de prometer soluciones mágicas más allá de las reglas de la democracia o la república, a la donde terminan poniendo a los que antes estaban enfrente. Y el tipo dice, antes, los ricos del mundo hacían lo que él llama el consenso de Davos, ese foro en Suiza, invitaban a los políticos del mundo y eran, estos son mis tecnócratas. Y era todo mucho más suave, dice él. Ahora vino un grupo de magnates que con la tecnología rompieron un montón de reglas y ya no quieren más a los tecnócratas que antes les servían. Quieren romper todo y poner outsiders que lleven la democracia al límite. A mí me pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque lo que plantea, entre otras cosas, él dice, al problema de la delincuencia, frená a los inmigrantes. Al problema de la inflación, motosierra. Lo escribe Giuliano da Empoli. Soluciones mágicas de líderes que surgen de la insurrección digital y donde se alimentan del maltrato en las redes. Y termino con esta frase. Dice... Pará, y dice, ¿funcionó en alguno algo? No. ¿Hay algún ejemplo de alguno que haya funcionado o es muy nuevo reciente, todo? Él plantea el escenario de lo que estamos viendo. Y lo que él dice es cuál es una de las ventajas que tienen los dos, los líderes de ultraderecha y los dueños de la tecnología mundial. Dice que los dos se benefician del mundo digital donde agredirte es muy rápido y veloz y defenderte es casi imposible. Claro. A mí esa expresión, como explicación de por qué ellos se hacen poderosos, además de la disrupción tecnológica, y por qué eso alimenta al mismo tiempo el formato de, no discutamos, pasémoslo por arriba. No, pero mirá que yo tengo un matiz, pasémoslo por arriba. Vos te tratás de defender y ya sos viral porque te hicieron bosta en las redes. Es como, por lo menos a mí, me resultó para una mañana de domingo, mojando una medialuna en un café con leche, muy atractivo. Cómo los tecnomagnates y los líderes populistas cambiaron las reglas del mundo. Amigos y amigas, 10:50 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos con más Perro de la Calle. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.